Televisión Manabita presenta TV Noticias, emisión estelar. Cordiales saludos, amables televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero. Buenas noches y sean bienvenidos a la emisión estelar de TV Noticias en este viernes 18 de febrero de 2022. Amplia información para compartir con ustedes a partir de este momento, principalmente de los anuncios que se han venido desarrollando en las últimas horas. Por ejemplo, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ha acusado a sus compañeros de bancada legislativa del movimiento Pachacuti de querer boicotear la legislación o la gestión legislativa, un tema que ya empieza a dar vueltas en el Ecuador. El presidente Lasso ha firmado hoy convenios de inversiones para contrarrestar varios de los problemas que afronta el país, y en el ámbito local se sigue hablando respecto al tema de contaminación de Manta y alguna situación que ayer se presentó, principalmente aquella agua contaminada que llega desde el Cantón Montecristi, que es un tema que ya están evaluando. Siguen analizando la situación del aeropuerto de Manta y se espera que la próxima semana finalmente arribe el presidente Guillermo Lasso para que se cumpla en su totalidad los actos administrativos que entregaría finalmente la competencia para luego iniciar la delegación por parte del municipio de Manta. Arrancamos con la información y lo hacemos con temas relacionados a la seguridad. Lamentablemente, un adulto mayor murió en el Cantón Santa Ana, acá en la provincia de Manabí. Horas después de haber sido llevado a una casa de salud, se confirmó su deceso. Tenemos un informe al respecto. Debajo de un pesado vehículo quedó el cuerpo de un hombre que se movilizaba en una bicicleta sobre una de las calles del Cantón Santana, en Manabí. Al parecer, el conductor del tráiler no se percató del hombre y lo atropelló. Oí decir de que él venía del mercado allá comprando unas naranjas que ahí están botadas, digamos así. Y el tráiler no se ha dado cuenta, el chofer, y lo ha arrastrado. Lo ha arrastrado desde allá hasta acá, que son unos 10 metros. Habitantes del lugar, al darse cuenta de lo ocurrido, reportaron la emergencia al EQ 911. Paramédicos llegaron y trasladaron al hombre hasta el centro de salud, donde solo se comprobó su muerte, al no resistir las heridas de su cuerpo. Y aquí tenemos versiones de algunos moradores, las cuales ustedes pudieron recabar también. Entonces, en estos momentos se va a proceder. Es importante destacar que tenemos la cámara del EQ 911, los cuales indicaron que sí se pudo observar se captó el momento del accidente de tránsito. Una vez que los peritos de la Oficina de Accidentes de Tránsito, OYAT, recopilaron indicios en el lugar del siniestro, se trasladaron hasta el centro de salud para realizar el levantamiento del cadáver y ser llevado hasta el Centro de Ciencias Forense en Manta. Pero ya falleció, fue por gusto. Ya. Lo arrastró y le dejó hasta el pellejo ahí en la carretera. El hoy occiso fue identificado como Ramón Antonio Cedeño Briones, de 70 años de edad, quien vivía a pocos metros de donde ocurrió su muerte. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz. De Manabí, en el Cantón El Carmen, existió una intervención conjunta por parte de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en las dependencias del Departamento de Rentas del Cabildo, supuestamente por una investigación de actos de corrupción. La Fiscalía y la Policía Nacional entraron a las dependencias del gobierno municipal. Pues bien, se llevaron unas computadoras, se llevaron también al personal de sistemas para las respectivas declaraciones, respetando el debido derecho también. Se les notificó que llamaran a sus abogados, o si no, tendrían un defensor público para cumplir el debido proceso. Pues bien, realmente quiero decirlo como concejal, como ciudadano también, que es muy triste que esto haya pasado, pero me alegra que haya pasado igual. Dos cosas a la vez. Dos cosas a la vez, porque esto sirve para que ya por fin se acaben estas mafias que vienen desde años trabajando estructuradamente para perjudicar las arcas del gobierno municipal. El alcalde de la ciudad y la vicealcaldesa tomaron la mejor decisión de justamente pedir en la denuncia que se intervenga de una vez el municipio para que se pueda esclarecer a los culpables
de este hecho lamentable, que ya le digo, veníamos investigando algunos concejales y las respectivas direcciones de planificación jurídico y financiero, porque en días pasados, en meses pasados también se habían hecho varias denuncias de falsificación de documentos en el registro de la propiedad, en la dirección de planificación con planos, permisos de construcción, avalúos y todo esto. Por su parte, el presidente de la Cámara de la Construcción de Puerto Viejo, Leandro Briones Rivera, afirmó que el prefecto de la provincia es quien debe liderar los reclamos al gobierno nacional ante la intención de pedir que los recursos que fueron destinados para la reconstrucción de un crédito chino se utilicen en otras provincias y en otros fines. Hay un informe al respecto. Si no nos dan, no nos quiten. Así sentenció el presidente de la Cámara de la Construcción de Puerto Viejo, Leandro Briones, por la pretendida intención del ministro de Finanzas, Simón Cueva, de desviar recursos de la tercera fase de un crédito chino destinados a reconstruir a Manabí y Esmeraldas hacia otras provincias, situación que quedó al descubierto por una carta de Cueva al gobierno asiático. Si no nos dan, no nos quiten. ¿A ese extremo hemos llegado? A ese extremo estamos llegando. Y no lo decimos simplemente porque nos da la gana de hacerlo. Lo decimos pues es lo que entendemos cuando vemos una comunicación como la que envió el ministro de Finanzas y Economía, o Economía y Finanzas, al embajador de China, pidiéndole permiso para que cambien la cláusula principal de estos créditos preaprobados que existen. Entiéndanse que los créditos vienen por etapas, fase 1, 2 y 3. La primera fase, Marco, fue más de 400 millones de dólares. La segunda fase fue más de 350 millones de dólares. Creo que esta tercera fase, que el gobierno chino informó al gobierno nacional, por eso es que se debe esta comunicación, el gobierno chino le dice al ministro, señores, está listo para el tercer desembolso, para el financiamiento de la tercera etapa del crédito, que posiblemente supera los 150 millones de dólares, en obras ya preaprobadas por el Comité de la Reconstrucción, que es hoy una oficina del Ministerio de Obras Públicas. Mientras tanto, en Manabí, el gobernador Juan Núñez publica en su cuenta Twitter una comunicación del Ministerio de Finanzas pretendiendo minimizar la gestión de Simón Cueva. Núñez, por su parte, la expone como atenuante, cuando resultaría todo lo contrario, según Briones. Oscurece el panorama. Y lo único que deja claro es de que, aunque le ponen un titular con letras bien grandes, de que el gobierno garantiza los recursos de Manabí y Esmeraldas, la pregunta sería, Marco, ¿cómo lo garantizan? ¿Con recursos propios? Mejor haga una cosa, señor gobierno. Los recursos propios, utilícelos para financiar las obras que el ministro de Economía hoy está solicitando para resolver los problemas de la vía que lleva a Coca-Cola Sinclair y los otros problemas que está teniendo el gobierno nacional. ¿Sabe qué, gobierno nacional? Háganos un favor. Esos dineros con los que quieren garantizar las obras de Manabí y Esmeraldas, utilícenla hoy en las obras y en las emergencias que tienen. Los recursos de Manabí y Esmeraldas no deben de tocarse. ¿Quién debe liderar las acciones de rechazo, de protesta acá en Manabí? Ya en Esmeralda decidirán quién y lógicamente se buscará la unidad con la provincia hermana para reclamar por esto que se quiere hacer. Pero ¿quién debe liderar aquí en Manabí esta protesta? Porque se ha hablado mucho del prefecto de Manabí, en efecto ya se ha pronunciado al respecto, le ha enviado una carta al gobierno, pero ha señalado como fecha para tratar este tema en la sesión de consejo con los alcaldes, obviamente, el próximo 23 de febrero, en una sesión ordinaria. ¿No debería ser ya inmediato, en una sesión extraordinaria, tocar este tema y tomar decisiones al andar? A ver, yo considero de que la pregunta puntual, ¿quién debe liderar? Debe liderar el prefecto, que es la máxima autoridad de la provincia y que, por cierto, es parte del Comité de la Reconstrucción. Primero. Segundo, esto debe planificarse. Esto es un tema que debe de ser debidamente planificado con una estrategia política y social. Si estamos haciendo el llamado a que el prefecto sea quien lidere, pues es el llamado natural ante la responsabilidad que él tiene en sus manos como máxima autoridad de la provincia. Nosotros tenemos que hacer caso a la máxima autoridad y a quien lidera.
Si el señor prefecto considera como líder de este proceso de que el llamado a tratar este tema es en la fecha correspondiente que ya usted conoce, tengo que confiar en el líder de esta protesta. Marco Giler Mendoza, Televisión Manavita. Vamos con otro importante tema, y es que la designación del próximo Contralor General del Estado sería la razón de la pugna y crisis interna que vive el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando se dan cuenta que el gobierno nacional no maneja el concurso de oposición ni méritos, cuando entiende que no puede decidir a dedo quién va a ser el próximo Contralor, se ve forzado a tomarse por la fuerza el Consejo de Participación. ¿Qué quiero decir? Que hay un interés atrás de todo esto, y es que el gobierno nacional desea manejar los concursos y también desea que nosotros no elijamos autoridades, porque el gobierno está muy cómodo con las autoridades nombradas en la época de Julio César Trujillo. Está muy cómodo con el subcontralor subrogante del subrogante, que además es aliado del gobierno. Está muy cómodo con la conformación actual en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral y en las otras instituciones de control. Todo esto beneficia solo a un sector, y ese sector es el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Por eso también este conflicto no es casual, no es que entre los 7 consejeros no nos hemos puesto de acuerdo en un simple reglamento, entre comillas. Esto representa unos intereses muy fuertes que desencadenan esta crisis y que... Volvemos a temas locales, y es que hoy se firmó en Manta un convenio entre el ECU 911 y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El acuerdo consiste en que el alma mater realizará unos estudios para que se construya en el cantón una edificación para este organismo. En primer lugar, nosotros vamos a colaborar. El ECO 911 va a ampliar su cobertura en Manabí y va a poner, como tienen en Puerto Viejo, una ciudad de importancia, Manta, también su ECO 911 presencial en esta parte de la provincia. El municipio ha donado un terreno. Ellos quieren presupuestar la construcción del edificio, pero la universidad va a hacer todos los estudios ambientales, de suelo, estructurales, arquitectónicos, eléctricos, para que este proceso que nos interesa como ciudad, por el turismo, la producción, por el bienestar de la ciudadanía, pueda construir inmediatamente su edificio que está por el área del aeropuerto. En esa zona precisamente. Sí, esa es la primera etapa. Hemos hablado con el coronel Zapata que el convenio se va a ampliar porque, por ejemplo, vamos a crear una carrera técnica que tenga que ver con el socorrismo, Cruz Roja, bomberos, porque esta gente tiene mucha vocación, tiene apostolado, pero le falta la parte académica. Entonces vamos a crear la carrera técnica que tiene que ver con estos servicios asistenciales para profesionalizar a estas personas. Entonces básicamente hemos hablado de esos 2 proyectos. ¿En qué tiempo ustedes tienen previsto entregar estos estudios de lo que respecta a la estructura del ECO 911? Queremos entregarlo los primeros días de abril, es decir, máximo en 45 días. Que es lo importante, que ustedes cumplen como academia en este aporte a la ciudad. Cumplimos con los calendarios, estamos trabajando también con el municipio, con algunas agendas en conjunto, y yo creo que esto es lo que nos hace entender que tenemos que las instituciones apoyarnos. Vamos enseguida con temas internacionales, y es que los bombardeos y las evacuaciones que se han producido en las últimas horas en Ucrania encienden las alarmas ante la posibilidad de invasión de Rusia, y en Europa se teme que en las próximas horas se declare una guerra. Enfrentamientos en el este de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitió el viernes un aumento de las tensiones en Donbass, región donde el ejército ucraniano se enfrenta desde hace 8 años a las fuerzas separatistas apoyadas por Moscú. Ahora vemos un agravamiento de la situación en Donbass. La ciudad de Stanitsia Luganska ya fue blanco de bombardeos que alcanzaron una guardería. Los dirigentes de las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, ambas en el Donbass, ordenaron la evacuación de la región. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dará próximamente la orden para que sus soldados pasen a la ofensiva.
este aumento de los combates tiene lugar en plena escalada de tensiones entre Rusia y los países occidentales, que acusan a Moscú de haber desplegado decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania con miras a invadirla. Rusia niega estos planes y desde el martes anunció una serie de retiradas de sus tropas en la frontera, aunque según Kiev sigue habiendo allí 149.000 efectivos rusos. Estamos de vuelta y gracias por seguir con nosotros. Esto es TV Noticias, emisión estelar, y vamos enseguida con más información que se ha generado en este viernes, cerrando una semana con mucha actividad. Y lo hacemos contándoles que en Manabí justamente se anunció que la provincia contará con más ambulancias y personal médico para la atención de emergencias, esto a través de un convenio gestionado por la gobernación. También al gerente del Centro de Formación. El convenio lo firmaron el ECU 911, la Cruz Roja Ecuatoriana, el Centro de Formación Profesional CEFOPRO y el gobernador de Manabí, Juan Francisco Núñez. Juan Zapata, titular a nivel nacional del ECU 911, llegó a Manabí para este acto, celebrado en Puerto Viejo y que permitirá incrementar el número de ambulancias y personal médico que atenderá las emergencias en esta provincia. La Cruz Roja y el Centro de Formación Profesional contribuirán con personal y equipos que se sumará al contingente de respuesta del sistema articulado. Esto permitirá mayor cobertura y eficacia en tiempos de respuestas. Informó Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. Vamos con otro tema, mucha atención. Bernarda Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Apoyo Integral en Manta. Acompañada de representantes de UNICEF Ecuador, se busca articular acciones para brindar atención a los sobrevivientes de violencia. Bernarda Ordóñez Moscoso, secretaria de Derechos Humanos en Ecuador, realizó una visita por Manabí. Su concentración fue en la Plaza del Mar en Manta. Aquí visitó el Centro de Apoyo Integral, donde brindó atención a sobrevivientes de violencia mediante el Servicio de Protección Integral. Atendemos de forma anual a más de 4.000 víctimas. Los casos que nosotros hemos tenido hasta ahora, que son 5 femicidios, hemos tenido casos también de abusos sexuales en la zona 4. En este espacio se coordinó acciones interinstitucionales para una atención oportuna. Contamos con un presupuesto de $24 millones para trabajar lo que es la prevención de la violencia hacia las niñas, hacia las mujeres y la prevención de la violencia de forma general, porque aquí lo importante es trabajar mujeres, hombres y toda la ciudadanía para ponerle fin a la violencia. La secretaria se reunió también con el alcalde de Manta, Agustín Entriago Quijano, para conversar sobre la implementación del primer centro Violeta en Manabí. Hemos trabajado en 3 líneas de acción con el alcalde de Manta. Primero, buscar una locación adecuada para el centro Violeta. Tenemos 3 opciones que ya las áreas técnicas la definirán. Mejorar los servicios de apoyo psicológico para las niñas, los niños, los adolescentes. Y un tercer eje son los emprendimientos. Continuando con la agenda de actividades, en Puerto Viejo brindó un espacio de conversatorio a los medios de comunicación, donde dio a conocer sobre los proyectos de la Secretaría de Derechos Humanos Ecuador para este 2022. Hemos podido brindar nosotros atención psicológica y otras acciones más en medio de la crisis penitenciaria a cerca de 606 personas familiares de las personas privadas de libertad. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz. Y mucha atención porque desde Manabí el presidente del COE Nacional, el capitán Juan Zapata, destacó que con las últimas medidas tomadas ante el escenario actual de la pandemia, se busca impulsar la reactivación de los sectores económicos del país. Tenemos una disminución, pero sumamente marcada, de los números de contagios. Tuvimos la segunda semana cerca de 51.000 contagios. Hoy estamos ya con 19.000, pero con una tendencia a la baja muy significativa, lo cual creemos que en las próximas semanas será mucho menor aún. Pero lo más importante también es que las atenciones, de 53.000 atenciones, se han bajado a 5.200. Es decir, ni siquiera el 10%. Todos estos datos hacen pues que ya el Ecuador, sobre el pedido que nos ha hecho siempre el presidente, generemos ya esta ruta en la reactivación. Por lo tanto, lo que queremos en este feriado es que el país se reactive, que esta ciudad, Manta, se reactive, que vengan, que visiten, pero sin descuidar las medidas, porque esto todavía lo tenemos que seguir manteniendo y Dios quiera, como dijo la ministra, finales de marzo, máximos primera semana de abril,
después ya, de acuerdo a la situación, si es que bajamos del 5% de la tasa de positividad, pues ya poder retirar la mascarilla en espacios abiertos. ¿Qué implicará si en febrero hay un repunte? Bueno, para eso necesitamos el apoyo de la ciudadanía. La corresponsabilidad es fundamental, la pandemia no ha terminado. De nosotros depende que cuidemos el porcentaje y podamos quitar mascarilla en marzo o en abril. Así que, pero sin embargo ya tenemos el 84% de personas vacunadas con 2 dosis y eso pues ha sido un escudo fundamental que ha salvado vidas. Así es que estamos, creo que en la ruta correcta, las decisiones del COE han sido las adecuadas y eso el tiempo nos dio la razón porque las cifras son las más bajas durante quizás toda la pandemia. Vamos con otra importante noticia que se genera en Manta y es que el patronato municipal habilitó el Centro de Desarrollo Comunitario en la comuna del Aromo, esto en la parroquia rural San Lorenzo. Con este ya son 9 los que están funcionando en el cantón. El proyecto de Centro de Desarrollo Comunitario es un proyecto que lo ha liderado desde el patronato municipal. Hasta la fecha contamos con 9 centros. Hoy iniciamos el proceso de inauguración de este espacio aquí en el Aromo, que ha contado también el apoyo y la inversión de organizaciones internacionales, que como el alcalde ha referido, es la primera vez que se está trabajando de forma aliada con ellos y que de cierta manera los únicos beneficiarios son los usuarios. Pues hemos tenido la inversión en tema de infraestructura, en tema de adecuaciones y tenemos más de 300 usuarios que están siendo beneficiarios de cada una de las actividades que nosotros realizamos en este lugar. Acá recursos humanos, ¿qué tanto se trasladan y qué es lo que se va a hacer básicamente? Bueno, en recursos humanos hemos destinado una promotora, tenemos una buena articulación también con la universidad. Ellos nos envían pasantes, tanto de ciencias de la educación, de cultura física, de trabajo social, de psicología, que hacen un trabajo articulado con nosotros y definitivamente sabemos la amplitud de cada uno de los aspectos y las atenciones que brindamos en este lugar. ¿Con qué áreas se inauguran o atendiendo qué? Bueno, nosotros tenemos el área de psicología, tenemos un área lúdica, tenemos un área destinado para adultos mayores, pero no solo es importante, bueno, aparte de la explanada externa, no solo es importante focalizar que atendemos a nuestros niños, sino que también atendemos a adolescentes, atendemos a nuestros adultos mayores, que también contamos con una promotora de nuestro programa de geriatría que hace las intervenciones en este espacio. Televisión Manabita. Somos parte de ti. Entrevista en TV Noticias. Restan 11 minutos antes de las 20 horas en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos de vuelta y gracias por seguir en vuestra sintonía. Vamos enseguida al espacio de entrevistas y es que hace 13 días el Consejo Nacional Electoral declaró el inicio del periodo electoral para elecciones 2023 luego de aprobar el cronograma y ya empiezan a barajarse algunos nombres de quienes podrían ser candidatos en las diferentes dignidades que tendremos que elegir los ecuatorianos. En el caso específico de Manta ya empiezan a sonar nombres y hay quienes han dado a conocer su postura de ser precandidatos a la alcaldía. Uno de ellos es el licenciado Gerardo Delgado Olmedo, a quien le damos la más cordial bienvenida, nos atiende en esta ocasión en los estudios de Televisión Manabita. Gerardo, bienvenido, buenas noches. Primero para conocer cómo nace esta postura y esta decisión en firme de ser candidato, ¿qué lo lleva a motivar a un comunicador de años de experiencia a ingresar en un ámbito nuevo para él como es precisamente el político? Bienvenido, Gerardo, buenas noches. Bueno, ¿qué tal a todos los televidentes? Buenas noches y gracias, Carlos Luis, por la invitación. De verdad, es un honor para mí regresar a esta que fue mi casa, Televisión Manabita. No me proclame candidato todavía porque no lo somos precandidatos y en base a ello estamos un equipo fuerte armando quizás algún tipo de propuesta para poder fortalecer quizás una candidatura. Lo he mencionado en varios medios de comunicación en donde firmemente he dicho de que son varios los partidos, las tiendas políticas que han tenido cercanía conmigo, que han propuesto inclusive candidatura a concejalía y en otros casos candidatura a alcaldía.
hay una fuerte propuesta y en base a ello también lo hemos consultado con mi familia, lo hemos consultado con el grupo de amigos a quien también tengo cerca y por supuesto, más que nada a la propia ciudadanía, a los barrios, a los sectores en donde siempre estamos día a día. Usted, Carlos Luis, que es periodista, me va a entender que yo soy prácticamente de territorio y desde que me inicié en la profesión estoy en los barrios porque lo mío es periodismo de territorio. Perfecto, Gerardo. Conocemos al comunicador, a quien está detrás de cámara, a quien aparece en la cámara cada vez que se genera la información, no solo de ahora, sino de antes. Pero un poco para quienes a lo mejor no conocen a profundidad a Gerardo Delgado y quién podría ser candidato a la alcaldía, si así lo determina, ¿quién es Gerardo Delgado? ¿Qué tiene en cuanto a conocimientos previos en materia política, en su formación académica? Un poco para que la gente también vaya familiarizándose con la capacidad que hay detrás del comunicador. Muchas gracias, Carlos Luis. De pronto hay muchos que me conocen como el periodista, el loquillo del barrio, el que hace reír a la gente, pero hay una profesión detrás de mí, hay reconocimientos internacionales, hay formación, hay una maestría inclusive en administración. Y escúchese bien, estamos a punto de sustentar justamente esa maestría que es de 2 niveles, de alta dirección y en administración. Reconocimientos internacionales en Los Ángeles, California, de España también tengo reconocimientos internacionales, tengo, bueno, reconocimientos académicos a millares surgir. Yo creo que tengo un cuarto en donde no termino de colgar todos los reconocimientos y formación académica por todos lados, Carlos Luis. Preparación la tengo, pero quizás en los 20 años que tengo de experiencia en esta profesión, nunca fui visible. Trabajé en Teleamazonas, colaboré para Oromar Televisión, para la misma Televisión Manavita, en donde estuve por más de 10 años, en Manavisión. Y bueno, nunca quizás fui tan visible por seguir lo técnico, pero resulta que de pronto surgió un estilo propio y es allí donde nace quizás un nombre ya con su propio estilo y ahí nace Gerardo Delgado con el Benjamín de la Información como eslogan. Y bueno, Carlos Luis, estamos preparados y seguimos preparándonos porque a la fecha estamos en un curso político en donde estamos estudiando mucho acerca justamente de las normativas, acerca del COTAT, que es lo más importante para poder quizás enfrentar un reto, que es el que estamos a punto y quizás de decidirnos, porque todavía estamos también analizando seriamente la propuesta. Perfecto, Gerardo. Partiendo de esa experiencia que le ha permitido conocer las necesidades de la gente, de los barrios, los requerimientos que hoy justamente aparecen como una necesidad, urgencia y que habrá que priorizarlos. ¿Usted cree que llegando a la alcaldía puede solucionar todos esos inconvenientes? Una cosa es conocerlo, una cosa es palparlos, otra cosa es viabilizar esas soluciones. ¿Es posible? Carlos Luis, cuando uno ve que han pasado varias administraciones y que los problemas que tú has reportado siempre como periodista no se han solucionado ni en esta, ni en la otra, ni en la otra, te dan ganas como de meterte a la cancha, de meterte al ring. Y desde allí también la ciudadanía dice: Gerardo, te necesitamos porque siempre que vienen nos prometen y no nos cumplen, nos ofertan que van a terminar con esto y no lo solucionan. Entonces, lo que yo he visto es que los presupuestos millonarios que tiene la ciudad, porque son millonarios, no están siendo bien direccionados. Y no estoy hablando de una administración específica, pero sin embargo, sí se ha podido quizás aterrizar en obras o solucionar miles de problemas en los sectores más necesitados con todo el presupuesto que tenemos, si no, escúcheseme bien, se hubiese adquirido compromisos en campaña. Y es la única condición que le estoy poniendo a todos los partidos políticos que me han ofrecido ser candidato, que no aceptemos compromiso de ninguna índole, de ningún empresario, de ningún contratista, que vayamos con un experimento político en donde solo sean con las plataformas digitales que podamos ir a una contienda. Yo creo que con cero compromiso, con cero recursos aceptados de contratistas, no vamos a tener que devolverle a quien me dio $300,000, $1 millón. Yo creo que toda esa plata se la puede bien direccionar y créanme que si no se acaba con los problemas de esta ciudad, por lo menos nos acercamos y mitigamos los impactos
sobre todo de contaminación, porque miren ustedes las aguas negras que recientemente ayer lo denunciamos. Esas aguas negras no es de ahora, no es culpa quizás de la actual administración, pero ¿cuántas administraciones han pasado y el problema en vez de solucionarse se está agravándose y es cada día peor? Porque va a llegar un punto en que si ninguna administración le dice un alto, esta ciudad se va a volver Gerardo, pero inhabitable, invivible, Carlos Luis, ¿ha revisado porque no se soporta el olor? ¿Alcanzan los recursos hoy para solucionar esos problemas? ¿Los has identificado que son lo suficientes para solucionar esos inconvenientes graves que tiene el cantón de larga data? ¿No son de ahora? Carlos Luis, pero si los problemas, como bien los apuntan y lo dicen, no son nuestros, son de las propias empresas. Es decir, ni siquiera tenemos que utilizar nuestros recursos para el problema hidrosanitario, sí, pero estamos hablando del problema de las empresas que supuestamente arrojan las aguas. Simplemente decirles, señores, alto, no hacerme de la vista gorda, sacar una publicación que no es culpa nuestra, es del cantón vecino. Con eso no se solucionan los problemas. Si yo tuviera la batuta en las manos, yo primero me fuera a donde le compete intervenir, por ejemplo. ¿Qué hiciera yo? Al siguiente día o en el mismo instante estuviera yo en la prefectura, quien tiene la competencia sobre el ambiente. Si no me paran por la prefectura, me fuera al Ministerio del Ambiente, por el amor de Dios, pero no puedo quedarme en una inacción. ¿No se ha hecho eso en la actualidad, Gerardo? ¿Conoces la información? No le escuché la pregunta, Carlos Luis. ¿Tienes datos si esas acciones no se han hecho en la actualidad? ¿No se han agotado esas instancias? Darwin, no le escucho. El interrogante es, ¿conoces si no se han hecho esas acciones a la actualidad? ¿No se han agotado esas instancias? Cada administración, Carlos Luis, lo que ha hecho es exhortar, pero no nos podemos quedar como la Asamblea Nacional que solamente se dedica a exhortar, O sea, tenemos que también generar resultados a la ciudadanía, que sean visibles. Por el amor de Dios, aguas negras en una playa, en pretemporada carnestolenda. Se viene una temporada de carnaval y no nos extrañemos que otras playas, otras ciudades como Salinas, otros cantones como Puerto López tengan más turistas que nosotros. No nos extrañemos. Gerardo, entonces, ¿cuál es la estrategia que aplicarías para exigir mejores recursos o más recursos, un mejor trato en el ámbito fiscal para el cantón, para tu ciudad, en caso de que llegue a la alcaldía de Manta? Primero, no voy a rogarle al gobierno nacional, no voy a rogarle al centralismo. En caso de concretarse mi candidatura y de llegar a la alcaldía, yo voy a exigir, porque Manta es una de las ciudades más importantes del país y a Manta se la respeta, y ese respeto lo va a tener con un buen gobernante. Perfecto, Gerardo. Me surge un interrogante, ya que haces referencia a este tema de defender lo que le compete y le corresponde a la provincia, específicamente del Cantón Manta. Hemos hablado durante la presente semana de la intención del Ministerio de Finanzas de solicitarle al gobierno chino que permita utilizar los recursos de un crédito, de un financiamiento que obtuvo el Ecuador para las zonas afectadas del terremoto, de que ese dinero se direccione para otras situaciones y no específicamente a las zonas afectadas por el terremoto. ¿Cuál es tu criterio, tu visión en torno a este tema? Son situaciones que debieron a su debido tiempo gestionárselas, Carlos Luis, pero créanme que a estas alturas, como usted bien manifestó en su intervención, recién se habilita el calendario electoral y allí sí, pues, ahí sí comienzan con el papeleo, pero ya comenzó la cuenta regresiva, Carlos Luis. Y bueno, pues, hay también otras situaciones como, por ejemplo, cómo nos hemos quedado de año con los 600 millones de dólares, Carlos Luis, que tenemos de la reconstrucción del terremoto. ¿Cómo no hemos quedado año con todos esos recursos que están ahí? Y no hemos hecho absolutamente nada. Al menos, por ejemplo, el cantón vecino, y valga decirlo, tenía los proyectos, se robó la película y se ve la obra en buenos parques. La gente quiere visitar Puerto Viejo, pero porque generó una acción. Gerardo, en las últimas horas has hecho referencia a que tuviste acercamiento con varios partidos políticos que te han presentado la postura o la propuesta de que aceptes una candidatura. Hablabas de 5 partidos políticos y me llama la atención de uno en particular, la Revolución Ciudadana.
cuando sabemos que por tu estilo periodístico has sido muy frontal y crítico a esa gestión de gobierno y la ideología política? ¿Cuál es tu postura hoy y por qué hay un acercamiento con ellos? En realidad yo no tengo ninguna ideología política. Decirles que yo no soy anticorreísta, tampoco soy correísta, pero sin embargo siempre he dicho que a lo del César lo que del César. Por ejemplo, el líder Rafael Correa hizo en su momento lo que tuvo que hacer. Se llevó los aplausos de muchos, pero también se llevó los cuestionamientos de muchos. Es lo que tengo que decir en ese sentido. Y si me hablas con quién ahora tenemos más acercamiento y con quién más o menos estamos tratando de direccionar, es más o menos con Suma. Aunque la opinión ciudadana me dicen, Gerardo, y lo voy a decir abiertamente porque no tengo compromisos con nadie, me dice, Gerardo, si tú te juntas con el correísmo, arrasas con todo porque vas a combinar popularidad con fuerza política. No sabemos a dónde nos va a llevar justamente nuestra decisión, pero la decisión en sí no es solamente mía, la decisión es de todo un grupo que está empujando a que yo sea candidato, Carlos Luis. Gerardo, hemos visto en las redes sociales gente que te respalda ante la propuesta, pero hay también quienes te aconsejan que no es el momento y que no ingreses en el ámbito político. ¿Cuál es tu opinión justamente en torno a estas posturas? No, yo le agradezco a todas las personas, a la ciudadanía que me respalda, agradezco a todas las plataformas digitales que me respaldan, también les agradezco a los troles que no nos respaldan y le agradezco a la ciudadanía que también tiene su punto de vista, la respetamos. Me dicen zapatero a tu zapato, pero Carlos Luis, si nos acuñáramos esa frase de zapatero a tu zapato, yo le estaría faltando el respeto a mi profesión, que es una profesión erguida, una profesión que no le pide favor a ninguna otra, con el respeto que se merecen muchas profesiones. Y profesión no es otra cosa que profesar lo que dices. Nosotros los periodistas profesamos lo que vemos, y periodismo es contar al mundo lo que hay en el mundo, y si podemos resolverlo mejor, Carlos Luis. Si fuera cierto lo de zapatero a tus zapatos, entonces, ¿qué hace un abogado en una alcaldía? ¿Qué hace un arquitecto en una alcaldía? ¿Qué hace un ingeniero en una alcaldía? Los ingenieros que se vayan a hacer lo de ellos, los abogados que se vayan a hacer los de ellos, los arquitectos. ¿Y qué? ¿Por qué no los periodistas, Carlos Luis? Gerardo, y usted también que es periodista, dígame, ¿no tiene usted la capacidad quizás algún día para ser pero en este caso candidato? Yo no estoy vinculado a esa decisión. La última en torno a lo que acabas de mencionar, se lo pregunté en algún momento a un candidato que estaba en funciones. ¿Por qué seguir en funciones si va a buscar una reelección o tiene intención de ocupar un cargo? En tu caso, Gerardo, ¿hasta cuándo vas a seguir en el tema comunicacional, liderando una página que hoy es reconocida, importante, desde un trabajo periodístico y que puede hoy sentir como que hay un interés de por medio, ¿no? El de acusar o poner en evidencia situaciones de gestión o de inacción, de acción-inacción, y que puedes ver que al final termina siendo un interés de por medio en el ámbito político. ¿Cómo marcar una diferencia y hasta qué punto lo puedes diferenciar de esa manera? Tenemos 4 plataformas, Carlos Luis. 4 plataformas, gracias a la ciudadanía que nos respalda, todas son populares. Yo creo que vamos a tener que utilizar una solamente para el ámbito político y las otras 3 plataformas seguirán informando a la ciudadanía. ¿Cuándo me he de separar de lo uno y de lo otro? Si la ley no me lo prohíbe, yo creo que no. He de seguir hasta lo último. Es más, hasta el día de las elecciones yo voy a estar ahí vigilante como mi rol de periodista y vigilante como mi rol de candidato si es que se concreta una candidatura. Así que no pienso yo desvincularme del periodismo porque la ley no me lo prohíbe. Gerardo, ¿cuándo decides o cuándo se toma la decisión final en torno a las propuestas que te han presentado? Entre 4 y 8 semanas, es lo que he dicho. Entre 4 y 8 semanas yo estaría certificando o descalificando o descartando una candidatura, Carlos Luis. Estaremos pendientes entonces. Gerardo, gracias por tu presencia. Muchas gracias. Gerardo Delgado Olmedo, precandidato a la alcaldía de Manta. Sus criterios aquí en TV Noticias. Así ponemos punto final a esta emisión y a esta semana de información. Nos reencontramos a las 22 horas. Recuerden, la emisión al cierre, el doctor Víctor Arias también tendrá otros importantes temas por profundizar en las entrevistas y con nosotros el lunes cuando regresemos con más a partir de las 19 horas. Buenas noches, buen fin de semana y continúen con la señal de Televisión Manavita. Televisión Manavita presentó TV Noticias, emisión estelar.